Saludos, queridos patitos. Aquí estamos con el profesor catedrático José Antonio Pérez Tapias de Granada, con ocasión del último libro, La República por venir. Bienvenido y gracias. Gracias por la invitación. Tiene un subtítulo. Tiene un subtítulo que es descriptivo de parte del contenido que viene dentro del libro, que está en proceso de distribución y de socialización. Sí, el subtítulo es De la melancolía política a la radicalización cosmopolita de la democracia. Es un poco largo, pero creo que da buena cuenta del contenido y por eso la editorial accedió a colocar ese subtítulo tras La República por venir, que como has indicado es el título. Es interesante porque a veces da uno la sensación que en el caso de España el debate sobre la República está viciado de origen, que todo el mundo sabe lo que el republicano va a decir, lo que el monárquico va a decir, y por lo tanto pareciera que es un debate cerrado. Por eso está muy bien que haya gente como tú que abre ventanas para regenerar lo que es el contenido y dar profundidad de campo a la hora de establecer que no es un debate cliché, que hay argumentación, y por lo tanto está muy bien ver libros como el tuyo. Muchísimas gracias por esa presentación del libro, porque justamente recogiendo, bueno, una inquietud que está también presente en nuestra sociedad, sobre todo al hilo de todos los debates y de todas las actividades en torno a la memoria histórica, a la memoria democrática, lo cual afecta no solo a lo que tiene que ver con las víctimas, exhumaciones, etcétera, como una tarea que estaba pendiente, sino a la memoria de la República. Pero si la memoria es necesaria para mirar al futuro, pues el futuro también necesita de esa memoria y hay que conjugar esos dos vectores. Por eso lo que he pretendido en esta obra es, además de ese ejercicio de memoria mirando al futuro, sin memoria no hay futuro, podemos decir, es una puesta al día o contribuir a una actualización de lo que supone el republicanismo. Cómo recogemos ese vector de la tradición republicana, no solo en nuestro país, sino obviamente con las aportaciones que vienen de muchas procedencias, y ponerlo al día para el contexto actual, y vinculándolo con lo que ahora muchas veces formulamos, y no nos faltan razones, como una crisis de nuestra democracia. Entonces el republicanismo, pienso, perdón, que aporta muchos elementos, muchos factores para afrontar esa crisis y, digamos, salir adelante revitalizando esa democracia. Pero ello exige, como insisto, bueno, pues considerar el republicanismo en varias dimensiones. No es solo una forma de Estado, como muchas veces se identifica casi en exclusiva, sino que supone, además de ello, o previamente a ello incluso, pues una idea de democracia y un concepto de ciudadanía, más una determinada cultura política. Y todo ello es lo que abordo en ese libro, con una perspectiva amplia, acorde con la realidad de nuestro mundo actualmente. Sí, en buena medida hay una circunstancia bien interesante que se ha verificado, por ejemplo, hoy con el caso de Alemania, donde había un gobierno atado, en teoría, pero en vez de en primera vuelta ha habido que hacer una segunda deprisa y corriendo en un país con dificultades, porque la gente se fija en el populismo de derechas, en AfD, pero olvidan que BSW es el calco rojo y pardo en el otro lado, con lo cual la dificultad es en los dos vectores, con lo cual es más complicado de lo que el análisis simplista de alguno pueda establecer, como por ejemplo el hecho de que algunos pueden pensar ¿qué es una república? La ausencia de la monarquía. No es tan sencillo como has perfilado. En buena medida yo suelo pensar en esos tres escenarios que te comenté. Uno, cuál es la realidad en la que vivimos, es decir, la descripción de cuál es el esquema de cosas actuales, cuál es ese tránsito, que sería cómo alcanzar ese otro horizonte, porque a fin de cuentas, más allá de la propuesta, esta debe aterrizar en un esquema jurídico político, de ordenamiento jurídico, y luego ese escenario futuro, es decir, más allá del arco iris, cuál
es ese escenario, como a veces se dice, la Agenda 2030, el Horizonte 2050. Una de las cosas que hizo bien Iván Redondo, aquella idea de Moncloa de poner un horizonte de cómo quieres que sea España en 2000, no recuerdo cuándo era, si era 2056 o... Con lo cual, si tienes ese horizonte dibujado, es más fácil, a pesar de que igual nunca llegas a cumplir el 100%, es más fácil que la gente empiece a darle forma. Sí, bueno, has comenzado mencionando algo que ha ocurrido hace escasamente un par de horas, que es lo sucedido en el Parlamento alemán con una segunda vuelta que no estaba prevista para que Merz accediera, bueno, a la Cancillería, ¿verdad? Al primer ministro en Alemania. Bien, ese hecho imprevisto que de alguna manera resulta aún más chocante en Alemania, caracterizada por su estabilidad democrática, por la manera, digamos, apaciguada de realizar los cambios entre unos gobiernos y otros, por la facilidad para ciertas coaliciones. Pues bueno, una situación como esta, pues es fiel reflejo también en ese país de lo que está ocurriendo en todos nuestros entornos, en un momento tan convulso dentro de nuestras sociedades, en nuestros estados. Bueno, y no hace falta que insistamos mucho para reconocer que así es en nuestro mundo en general. Esa globalización que algunos pensaban que discurría ya por unos cauces bien definidos y sin embargo ahora mismo estamos viendo que no es así. Eso es también telón de fondo de lo que en este libro planteo de cara a esa recuperación de la tradición republicana. Igualmente subrayo lo que acabas de decir también respecto a que no basta ser antimonárquico para ser republicano. A veces las cosas se definen o se tratan de definir solo por lo negativo y no es suficiente, hay que perfilar la propuesta. Y además, hablando ya, aunque sea desde la filosofía, como en mi caso, la filosofía política en este libro, pues hablando de cara a las realidades políticas que necesitan organización, estrategia, concreción jurídica, plasmación en objetivos políticos, contar, por supuesto, con la ciudadanía, lo cual es un elemento clave del republicanismo, y todo ello es lo que hay que abordar. El título, enlazando con esto y volviendo a él, quiere ser indicativo también de lo que es todo un proceso, ¿no? La República por venir. Algunos pensamos que la democracia, sin duda, necesita componentes republicanos. Y si es el caso y posible, y así lo pensamos, incluso para nuestro país, como necesario, bueno, pues alcanzar en algún momento, bueno, una institucionalización republicana. Pero ese deseo esperanzado, que requiere una perspectiva y que requiere también análisis y, por supuesto, acción, pues es un deseo que impulsamos consciente, bueno, primero que el objetivo no está ahí de manera inmediata para ser alcanzado, y segundo, que aunque fuera alcanzado, nunca sería completo. El mismo título se inspira, y lo reflejo y lo comento en las páginas iniciales del libro, en dos autores. Uno, Maurice Blanchot, un filósofo y crítico literario francés, que escribió una obra que se titulaba El libro por venir. Es decir, ningún libro está del todo clausurado. Un libro llama autolibro, siempre hay algo pendiente, nunca está todo dicho, fluye el decir que busca una nueva manera de formularse. Y otro filósofo francés, más reciente entre nosotros hasta que falleció hace unos años, como Jacques Derrida, pues habla de la democracia por venir, insistiendo en que la democracia, incluso en los mejores casos en que su realización puede decirse que está más conseguida, tampoco está nunca completa del todo. Estamos siempre tratando de, como digo, en los mejores casos mejorar la democracia. En otras muchas situaciones hay un gran recorrido por hacer. Y la República por venir pues refleja todo eso. Evidentemente debe partir de ese reconocimiento de una realidad siempre compleja, como he podido vislumbrar en el propio índice que vas avanzando desde
lo concreto, acercan de elementos, acercan de tal vez la propia idea de la sociedad líquida de Bauman, de soberanías no dogmáticas como en el siglo XIX, experiencias que evidentemente uno no puede nacer en el etéreo, sino en lugares concretos, porque trasplantar la República Suiza a una república hipotética en Australia seguro que saldría mal, porque entonces estaríamos olvidando a los suizos y a los australianos, con lo cual en buena medida desde el pragmatismo construyes idealismo. Sí, ciertamente he querido partir también de situaciones bien concretas para de ahí arrancar en el análisis y la propuesta, tanto de nuestro país como del mundo en el que estamos, así visto globalmente, ¿no? Nunca mejor dicho, visto globalmente. Bien, y ahí, en ese contexto de democracias en crisis, como también apuntabas en el planteamiento que anteriormente me formulabas, bueno, muchas veces se intentan como salida caminos o vías de lo que hemos reconocido como populismo, aunque es verdad que el populismo también es una designación muy amplia, donde entran demasiadas cosas, pero bueno, se puede indicar algunas series de elementos en común, ¿verdad? Aparte de, bueno, la obligada distinción entre populismos de izquierda, populismos de derecha, pero creo que no es un camino idóneo para esa revitalización de la democracia. Esa invocación vaga al pueblo, ese aglutinar demandas de muy distinta procedencia y meterlas, digamos, en un cajón muy amplio donde todo entra, bueno, sin una estrategia clara que se pueda derivar a partir de esas reivindicaciones, esa concentración del liderazgo de maneras muy personalistas o presidencialistas, donde así quepa hablar, para movilizar adhesiones emocionales. Bueno, yo creo que ese camino no es adecuado, incluso diría que es peligroso, como se está mostrando una y otra vez. Y frente a eso, pues la tradición republicana ofrece elementos complementarios de las aportaciones liberales para lo que hemos reconocido como nuestras democracias, que resultan, yo creo, especialmente válidos si sabemos actualizarlos. Es verdad, y por eso lo de la melancolía política, esto está muy bien tratado, por ejemplo, entre tantos, por un autor italiano que es Enzo Traverso, muy interesante siempre, que habla de la melancolía de izquierda. Es decir, esa melancolía que sobreviene y nos puede inundar el espíritu, por decirlo con esta palabra tan entrañable, en cierta parálisis, produciendo cierta parálisis incluso ante logros no conseguidos o ante logros que se consideraban establecidos y se pierden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertir esa melancolía en potencial de transformación? Incluso ahí recojo una fórmula del filósofo Walter Benjamin, siempre interesante de leer y reflexionar con él, que hablaba de la organización del pesimismo. Estamos en unos tiempos muy proclives al pesimismo, pero bueno, hay que organizar ese pesimismo, es una fórmula muy chocante, para hablar de organizar la resistencia y generar alternativas para esas mismas resistencias. Y hay un marco que nos obliga especialmente. Los republicanos, la tradición republicana, con todos sus ingredientes, desde su recuperación en la modernidad a partir de Maquiavelo y otros, ha ido vinculada a la institucionalización de lo político en el Estado. Y desde el siglo XIX, el Estado configurado como Estado nacional. Bien, hoy nos encontramos con que el ámbito de lo político no puede quedar acotado por el Estado nacional. El Estado nacional es una realidad necesaria, pero en cualquier caso sobrepasada por las interrelaciones en las que estamos inmersos y de las cuales no nos podemos sustraer. Y eso obliga, ¿verdad?, a que esa recuperación del republicanismo para revitalizar nuestras democracias tenga en cuenta esa realidad actual del Estado nacional. No puede ser ya él solo, esa realidad institucional, el marco en el que nos movamos para incluso replantear lo republicano. Por eso hablo también de un cosmopolitismo al que se ha de abrir esa radicalización de la democracia vía republicana, ¿verdad? Un cosmopolitismo que tenga en cuenta
las realidades actuales de un mundo donde las interrelaciones son muy estrechas y nos afectan a todos, a unos de una manera, a otros de otra. A unos le puede reportar ciertas ventajas, a otros sin duda les cae la peor parte en esa interrelación. Sí, y estaba pensando en cierta medida, sin ir más lejos en España, la situación del Partido Socialista cuando pierde el poder en 2011, no es en buena medida porque el de enfrente haya obtenido una victoria tremenda, sino porque el Partido Socialista se desploma 3 millones de votos que han sido desencantados precisamente de una serie de políticas. Suele pasar estas circunstancias en diversos sistemas, como por ejemplo, estoy pensando en Rumanía, que la gente se tira de los pelos de cómo es posible que haya sucedido esto, olvidando el desencanto de la política tradicional que ha podido tal vez llevar a la gente o bien a no votar o a que hagan un voto de cabreo, lo cual puede llevar, por ejemplo, a Donald Trump. Con Make America Great Again coagula un día. Pero la política no es solamente una foto fija, es un proceso de larga duración en el que a veces esta gente, podríamos llamarla populista o definir alguna otra palabra distinta, los congregan el día de las elecciones y luego se atrincheran en el poder para decir, de aquí, donde me habéis puesto, ya no me quita nadie. Hasta dentro de 2, 4 o 6 años, y dentro de 6 años igual ya no os acordáis de este cabreo que tenéis en este momento. Con lo cual juegan con esa situación. En el caso de España, en el marco actual, está la situación hacia abajo, la situación hacia arriba, es decir, la democracia multinivel. Habría el asunto de los cleavages, de conflicto, saber identificar cuál es más importante que menos, y que se acaban interrelacionando. Centro-periferia, rural-urbano, laicismo religioso. Algunos han perdido validez, tal vez. Otros tienen revivals, como la música de los 60. Los viejos rockeros nunca mueren. Y por lo tanto ahí habría interés precisamente no por lo de los últimos 15 minutos, sino una mirada, como diría eso Brodel, una mirada de longue durée. Sí, de largo recorrido, sin duda. Bueno, nos movemos en ciertas contradicciones y a veces nos quedamos, digámoslo así, colectivamente, un tanto atascados, ¿no? La política, pues, sí, tiene esos ciclos largos, ¿verdad? Y a veces afloran problemas que vienen de muy atrás y que no se les dio una solución adecuada, u otros que comportan nuevos ingredientes y la solución no va a ser inmediata. Por ejemplo, todo relativo a la crisis climática, ¿verdad? Requiere actuaciones que hay que emprender desde ahora y ya vamos tarde, y sin embargo, bueno, los efectos no van a ser inmediatos, ni mucho menos, ¿no? Y a su vez, con ese largo recorrido de tantas problemáticas por resolver o que se nos presentan, pues nos movemos en unos contextos donde prima un presentismo muy fuerte, una inmediatez tremenda, que hace muy difícil, bueno, una acción política consistente. Esa digamos, urgencia malentendida que deriva a perder de vista lo importante en muchos casos, pues lleva a esos planteamientos populistas, a respuestas inmediatas, a carencias de estrategia y a la postre aún con mayores dificultades para generar verdaderas alternativas. Es decir, se va respondiendo a ciertas situaciones, digamos, una a una según se presenta, y además todo ello trufado con, bueno, esos discursos a veces poco elaborados, como estamos viendo a cada paso, porque está todo muy condicionado por una comunicación muy inmediatista, como acabo de decir, por todo lo que ocurre en las redes, por la necesidad de colocar un titular no solo cada día, sino a veces por la mañana y otro por la tarde, y entonces nos vemos metidos en muchas contradicciones debido a todo esto. De cara a la recuperación o la reformulación del republicanismo en ese contexto, y precisamente contra populismos que además se ven muy reforzados por lo que hemos llamado la dinámica de la posverdad, esa fabricación interesada, digamos, de la mentira, rentabilizada políticamente, difundida socialmente, sostenida sobre las redes sociales, etcétera, las llamadas fake news también, en fin, las cuales, respecto a las cuales Trump es un
adalid de lo más negativo por un lado u otros por otro, ¿verdad? Pues digamos, frente a eso nos encontramos con algunas otras dificultades, ¿no? Las quiero mencionar también. Claro, los republicanos, la república, la tradición republicana, a muchas personas, a muchos colectivos, a ciertos grupos de edad, digámoslo así, generaciones, les queda como algo muy lejano, ¿no? Porque además ni por la historia ni por otra formación política que venga por otros cauces, pues se le ha acercado a lo que podemos entender como una cultura republicana. A eso se añaden dos hechos. En España, todo lo relativo a la república, a lo republicano, a lo que sean formulaciones de una cultura o conciencia republicana ha estado muy denostado por todas las décadas de dictadura y tampoco bien tratado desde la transición para acá ya en democracia. A eso se añade que en otros lugares y latitudes los republicanos pues tampoco presentan un perfil muy atractivo cuando determinadas políticas se presentan sostenidas o auspiciadas por partidos que se denominan republicanos, el que apoya a Trump, sin ir más lejos, o cuando los republicanos pues a lo mejor ha estado vinculada a países, bueno, donde la democracia de esa supuesta república brilla por su ausencia, y te mencionan casos como la República Islámica de Irán u otros, o donde los republicanos, sin llegar a esos extremos tan nefastos, bueno, pues está muy con muchas connotaciones conservadoras, como es el caso del mismo Partido Republicano en Francia, ¿no? ¿Veis? Entonces, todo esto son obstáculos, pero son obstáculos que yo creo que hay que afrontar y que hay que superar, en tanto que pensemos que recuperar república, republicanismo, cultura republicana es una vía para ese fortalecimiento de la democracia en nuestras sociedades, en nuestros estados, y con un horizonte, bien dicho, un horizonte mucho más amplio que atienda a realidades actuales más allá de donde alcanza nuestra mirada inmediata. Entonces hace falta, diríamos aquí, recuperar, como ahí se formula en las páginas que he escrito, pues cierta herencia, que digo yo, kantiana, por mencionar un autor de referencia respecto a cierto cosmopolitismo, que ya no puede plantearse en términos de Kant, sino un cosmopolitismo otro, un cosmopolitismo distinto, que sea contrario además, bueno, a relaciones asimétricas entre estados, que responda pues a un multilateralismo efectivo, que acabe con las distancias y desigualdades entre centros y periferias en nuestro mundo, y que, bueno, en gran medida sea lo contrario de lo que está ocurriendo ahora mismo en este panorama tan convulso en el que estamos metidos. Y que seguramente seguirá por bastante tiempo, sobre todo con los agoreros que quieren hacernos ver que estamos 100 años después, prácticamente en los mismos escenarios de los años 20 y 30 del siglo XX. Seguramente, como todos los agoreros, acabarán fracasando y seguramente viviremos cosas distintas, esperemos que mejores y no peores, pero ciertamente cuando uno hace la visión de lo que ha sido o es, teniendo en cuenta, y en ese epílogo, una de las primeras píldoras es sobre la Constitución del 78, una de las virtudes era tratar de construir una cúpula en la que una gran mayoría de españoles se sintiera a gusto y debajo de la cual se pudiera desarrollar el partidismo propio de las democracias. Esta propuesta que planteas trata de volver a reconstruir un espacio amplio dentro del cual puedan desarrollarse los proyectos políticos de cualquiera. Tal vez ese fue uno de los planteamientos equivocados, no diré en lo teórico o en lo práctico, de la falta real de republicanos en la época del 31 y del 36, queriendo hacer una determinada república en concreto, y no una en la que hubiera tal vez las prisas, la situación previa, el condicionamiento de las dinámicas de venir de una dictadura pudiera haber tenido también su afectación. A fin de cuentas, una cosa es el concepto de república y otra las repúblicas existentes, porque cuando uno mira al mundo nos podemos encontrar con que Brasil tuvo en este siglo un problema enorme, pero jamás pensó en restaurar el imperio o una monarquía. Rumanía también tuvo la posibilidad de restaurar al rey Miguel, jamás, muy querido, pero murió no siendo rey.
Simeón de Bulgaria fue primer ministro, teniendo que meterse dentro del esquema republicano. Grecia tuvo un impacto tremendo, la crisis aquella, y jamás pensaron en volver a instaurar la Casa Real, siguió siendo una república, con lo cual nos podemos encontrar con un montón de casos, salvo tal vez Corea del Norte, donde se instauró una monarquía hereditaria, pero seguramente este ejemplo no lo van a tomar de ninguna de las maneras. Bien, sí, hay que atender a cada contexto, en estos casos también nacionales, obviamente. Todos ellos a su vez muy condicionados por la trama de relaciones que rodean a cada uno de esos contextos y que le afectan, ¿no? Bueno, en el caso de España, ya que has mencionado esos ejemplos, nos encontramos al final de la dictadura, bueno, y estamos en el año, en fin, en el que se tiene en cuenta lo que ocurrió en el 75, cuando murió el dictador Francisco Franco. Bueno, y empieza un proceso muy complejo de transición, que muchas veces podemos pensar que se hizo lo que se pudo. Espera un momento, por favor. Sí. Bien, son de esas llamadas inoportunas que ofrecen cualquier otra cosa impertinente. Bien, entonces nos encontramos con esas situaciones que se dieron, muy complejas de afrontar, y es verdad que se soslayó y constantemente se repite, y ahora ha vuelto por el debate también, pues un referéndum, por ejemplo, sobre monarquía o república de cara, bueno, a la nueva realidad de la democracia española, en un momento que podía haberse entendido explícitamente como constituyente, cosa que no ocurrió, aunque salió de ese proceso una constitución, la nuestra del 78, que tenemos vigente. Pero nos encontramos con la situación insólita de un príncipe heredero designado por el dictador, incluso saltándose el orden dinástico de la monarquía precedente, pero digamos más insólito es aún que se replanteara pues una restauración borbónica y no una reinstauración de la república en contexto democrático, ya que fue lo que quedó abortado con el golpe de Estado de 1936, ¿no? Bien, son las características de nuestro proceso, y ya es historia pasada, pero que nos sigue afectando, y sin duda con cuestiones no resueltas. Sí, y si me permites el inciso, mínimamente, evidentemente estaba la posibilidad de la restauración de la República como régimen legítimo en el carácter previo. Estaba, por supuesto, por ejemplo, esa comisión que se hizo en la propia Cámara Legislativa acerca de una especie de juicio político que jamás ha sido levantado, a pesar de que se ha hecho ver como que no ha existido aquel juicio que se hizo en la época republicana a Alfonso XIII. Y dentro del ámbito monárquico pues estaba el señor Dampierre como postrera opción en el 74-75, que estaba casado con Carmencita. También estaba la posibilidad de Carlos Hugo, que fue expulsado de España en el año 69, y actualmente su heredero es Carlos Javier, que está emparentado con matrimonio en la Casa Real de los Países Bajos, con lo cual, dentro del ámbito monárquico, ¿por qué la situación de una sola de las opciones, pudiendo haber más oportunidades para otras viabilidades igual de legítimas que la que pudiera tener el heredero en el 76, que tuvo que forzar a su padre en el 77 ejercer el hecho de la sucesión de los derechos dinásticos? Sí, bueno, son todas esas posibilidades entran, digamos, en el panorama que se pudiera haber abierto en términos de una restauración monárquica, ¿no? Pero seguiría soslayando la posibilidad de una reinstauración no ya de la monarquía y de la monarquía borbónica, sino de la república, que fue lo que quedó truncado, ¿no? Es ahí donde se situaba el problema en el debate parlamentario, y lo recuerdo en algunas páginas, ¿no?, que tuvo lugar en aquellas cortes primigenias tras las primeras elecciones democráticas que dieron paso a la Constitución del 78. Bueno, pues se planteó así de manera, en fin, muy tenue y suave la cuestión de la República. Recuerdo que algo de esto lo expuso en la Comisión Constitucional el diputado socialista Luis Gómez Llorente.
pero estaba en la mentalidad, bueno, de su mismo grupo parlamentario, el Grupo Socialista, y de otros, digamos, que funcionaban en aquel contexto con, digamos, la máxima de que no estaba en juego o si podía debatirse sobre monarquía o república. Lo que era prioritario y perentorio era decidir entre dictadura y democracia. Y a partir de ahí, pues muchos condicionantes, según la correlación de fuerza existente, etcétera. Claro, al hilo de eso, pues muchas de las cuestiones dentro de lo que podíamos considerar, bueno, pues logros plasmados en esa Constitución, con todas sus dificultades, pues ciertas cosas quedaron ahí un tanto aparcadas, sin resolver adecuadamente. Por eso, pues también, cuando en la parte final del libro me concentro en algunas cuestiones relativas al Estado español, pues aparece, bueno, pues todo el debate en torno al federalismo, a la realidad plurinacional de nuestro Estado, o todo lo relativo a la laicidad del Estado, que se quedó en la Constitución en la estación intermedia de un Estado aconfesional, no exactamente un Estado laico, y nos encontramos que este tipo de cuestiones no tuvieron un suficiente debate. Podemos pensar que no había condiciones para ello, y vuelven a plantearse de manera recurrente sin que podamos darle, digamos, una solución que se derive de afrontarlo directa y abiertamente en nuestro debate político, incluso en el debate ciudadano. Entonces, republicanismo, federalismo, laicidad del Estado, son cuestiones que van muy emparentadas, que a su vez están vinculadas a otras de otro tipo, en términos ya, bueno, de cuestiones relativas a igualdad social, igualdad de género, etcétera, algunas de las cuales pues han tomado más relieve en los últimos años, como es todo lo que viene dado por el movimiento feminista. Una república al día de hoy pues tiene que hacerse cargo de eso con especial énfasis. Bueno, la Segunda República Española, pues gracias a Clara Campoamor y otras figuras, pero encabezado por ella, dio paso al voto de las mujeres, lo cual pues no estaba conseguido, y además luego se perdió durante la dictadura. Afortunadamente estamos en una situación bien distinta. Sí, efectivamente, aquí quiero reivindicar el libro de Yagoba Álvarez Cereño sobre el PSOE y el voto de las mujeres, porque en buena medida, y sobre todo cuando se llegan a determinadas fechas, en X, antes Twitter, parece un estercolero en el que recuerdan determinadas posiciones falsas, bulos, mentiras acerca de Indalecio Prieto, Clara Campoamor, del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista puso el grueso de los votos para que el voto femenino en la Segunda República fuera una realidad, lo cual ciertamente es alucinante, porque ante los hechos se impone una verdad alternativa, que es ejemplo precisamente de lo citado acerca de fake news, bulos, pero es constante. No se paran en mientes a la hora de poner siempre una y otra vez esta situación, y por eso es interesante el hecho de la memoria histórica, porque a fin de cuentas, como diría un Miquel Laboa, tenemos que decir nuestras cosas para que no se pierdan de la realidad, porque si se hace dejación, pues a fin de cuentas solamente queda el otro contando sus teorías e hipótesis. Y es cierto que en esa época constituyente había incluso lo que Victoria Priego llegó a filtrar de alguna manera, alguien lo filtró de esa entrevista del 95 a Adolfo Suárez, en el que decía que si había un referéndum, citando en la época de la Constitución más o menos, decía él que perdíamos. El perdíamos es palabra de Adolfo Suárez, y por eso el juego de hacer como que la normalidad derivada de la octava ley de orgánica del régimen, lo que Torcuato Fernández Miranda habló de la ley a la ley, construir sin una ruptura y una discontinuidad, que es dentro de la ley para la reforma política del 76 ya estaba incorporada la figura del rey, con lo cual al votar favorablemente se suponía que estabas aceptando la monarquía de alguna manera, y luego se ratificaba en el 78 en la propia Constitución con el desarrollo del título de la corona, lo cual
es una serpiente torticera, cuando en el caso de Bélgica, en el caso de Italia, en el caso de Grecia, hubo una pregunta clara y directa de ¿quiere usted esto o quiere otra cosa? Sí, efectivamente. En primer lugar, subrayar lo que has introducido ya, es decir, acerca de las manipulaciones respecto al pasado, es decir, que ese hurtar la verdad a base de la dinámica de la posverdad que construye, fabrica mentiras y genera supuestas verdades alternativas que no son tales. Bueno, pues esto también muchas veces se ha dado y se sigue dando en cuanto a interpretación de la historia. Necesitamos el trabajo de los historiadores, sin duda, hecho desde el rigor y desde, en fin, toda la pericia investigadora que puedan poner en marcha, y así lo hacen muchos con un papel destacadísimo en ese terreno. Y a partir de ahí, bueno, pues ese trabajo histórico tiene que desembocar, bueno, en la conciencia ciudadana acerca de los procesos que nos han precedido hasta estar en el momento actual en el que estamos, es decir, de dónde procede esta institucionalización de lo político que tenemos en nuestro Estado y que además condiciona fuertemente la política que se hace, ¿no? Es verdad que en la transición funcionó esa premisa falaz de Fernández Miranda, que igualmente ha citado muy oportunamente, de la legalidad a la legalidad o de la ley a la ley, falaz porque pone en el mismo plano dos legalidades. Una legalidad que cabe considerar ilegítima, con todas las de la ley, digamos, de manera redundante, porque era la propia de la dictadura, con la legalidad que estaría suficientemente legitimada en términos democráticos, que serían las que habría que desembocar. Pero claro, ahí, digamos, como he dicho antes, la correlación de fuerzas entre los sectores reformistas del régimen y luego del régimen franquista, y luego pues todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, y del mundo de la sociedad civil que pugnábamos por la democracia. Bueno, pues era una relación difícil, desequilibrada, y que poco a poco se fue abriendo paso bajo lo que en su momento se llamó consenso, aunque estaba muy condicionado, fuertemente condicionado por todas esas fuerzas, como se vería posteriormente, ¿no? Bien, todos esos son factores que nos han traído a la situación actual, y es en este momento donde habría que encontrar la manera de retomar algunas cuestiones y reencauzarlas lo mejor posible. Es verdad que ocurre que las circunstancias no son ahora mismo muy favorables, entre otras cosas por lo que se llama polarización política, por un contexto internacional, como he dicho antes, pues en fin, muy tensado también, donde cuestiones, digamos, que incluso que antes no se nos planteaban, ahora se nos plantean con especial urgencia, que digo yo, como algo también muy relacionado con hechos recientes, toda la cuestión energética, vinculada además de camino al cambio climático, o con cuestiones que hace años no se nos planteaban ni mucho menos como hoy, como es la cuestión migratoria, por ejemplo. Una democracia, digamos, decente, como ha dicho algún filósofo, una democracia en un Estado social y democrático de derecho, una democracia donde no solo esté vigente el vector liberal, sino con fuerza el vector republicano, pues tiene que afrontar la cuestión migratoria, desde luego, con unas políticas efectivas que no sean las que ahora nos quiere imponer la derecha y la ultraderecha en muchos casos, ¿no? Entonces hace falta hacerse cargo, por eso del cosmopolitismo que mencioné y aparece como subtítulo del libro, pues esa cuestión migratoria, y ahí se juega pues ese carácter de Estado de Derecho de las mismas democracias republicanas, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, y velando por los derechos, no solo de ciudadanas y ciudadanos, sino por los derechos, digamos, de los que atraviesan fronteras y llegan a nuestro país, y hay que regular de alguna manera con criterios humanitarios, pero no solo humanitarios, sino con criterios también de efectiva y real inclusión democrática. Entonces esa es una prueba que estamos viendo, que tienen que pasar nuestras democracias, y que la tradición republicana también nos da resortes para tener mejores luces a la hora de afrontarla. En el fondo hay otra cuestión que también planteo y retomo, es decir, ¿qué concepto de soberanía viene dado con las realidades de nuestros estados? ¿Qué concepto contrastado con la realidad de la soberanía de nuestros estados? Porque se sostiene un concepto que muchas veces no se compadece con las realidades de nuestros estados, tanto por un lado como por otro.
ni son tan soberanos como se pretenden, ni la soberanía se utiliza de la manera ajustada a derecho como muchas veces se invoca, ¿no? En fin, son cuestiones ya de mucho calado y de fondo que un republicanismo que pase por esa autorreflexión respecto a su propia tradición para hacerla valer no puede dejar atrás a la hora de pensarlo. Conceptos de interdependencia compleja, de relaciones entre institucionalidades y de esa interrelación no solamente comercial, económica, demográfica, social, política. Y en Europa lo sabemos bastante bien con el marco de la integración europea. En buena medida hay un elemento que resulta que va a ser difícil el superarlo, el salir de él, como es que se ha permitido que ciertos grupos minoritarios hayan adquirido el poder sobre determinados nichos de la política, que parece que ellos son los popes, que tienen capacitación para hablar de eso, que son los expertos, los que saben de ese determinado ámbito, tienen algún grupúsculo social orbitando y dicen: nosotros somos los que decimos lo bueno de esta política y por lo tanto debemos hacerles caso a estos, cuando no tienen respaldo de ningún tipo y democráticamente pudieran ser contrarios al bienestar de la mayoría. Por ejemplo, puedo pensar respecto de que en algún caso incluso se ha sugerido que han estado financiados por países extranjeros. Por ejemplo, el movimiento antinuclear en Alemania se dijo que estaba financiado por la Unión Soviética, y que el movimiento ecologista en el marco europeo contra las tierras raras estaría financiado por los chinos, lo cual va en contra del sentido común, cuando en Galicia podría hacerse prospecciones de minería de tierras raras, lo cual, teniendo en cuenta los estándares laborales, los estándares medioambientales que existen en Europa, tendría cercanía, proximidad, valor añadido, empleo y capacidad de hacer el tracto del valor añadido precisamente en proximidad. Y como esto, por ejemplo, pudiéramos hablar respecto de las autolimitaciones, ya sea por una manera u otra, teniendo en cuenta de que tanto, no digo que esta sea la solución que tenga que hacerse necesariamente, pero Noruega, con los saltos de agua, el tema de la energía hídrica es una tradición que tienen ellos, pero la están complementando con energía nuclear. En Suecia está pasando parecido, en Finlandia parecido, en Suiza parecido. El mix energético no debe renegar de las renovables, claro que no, y más en España, que tiene sol, que tiene viento, pero uno no puede negarse por elementos dogmáticos a una determinada realidad. Lo mismo que los negacionistas de las renovables hacían, tampoco hay que negarse al tema de la energía nuclear, sobre todo con esas posiciones en las que uno ve no se puede prospectar ni extraer uranio, que hay en Salamanca, por ejemplo. Y como no hay la posibilidad de extractarlo en Salamanca, entonces se tiene que comprar en el extranjero. Y como se tiene que comprar en el extranjero, entonces ya eres dependiente del extranjero y por lo tanto esa energía es mala. Cuando se hizo en los años 70 extracciones a ver si había petróleo en el ámbito vasco, se vio que no, petróleo no. Pero gas puede que sí. No se puede ni explorar ni explotar petróleo. Ah, pero extraerlo de países árabes sí. Hombre, un poquito de sentido común también, porque esas autolimitaciones al final acaban en el presupuesto, y en el presupuesto chocan con iniciativas que son importantes para salud, educación, servicios sociales, que si hubiera otro vector para el tema energético, que es tan importante, pues seguramente daría cabida para otras situaciones, para mejorar el nivel de vida de las propias personas. Con lo cual, por eso decía, el no limitarnos puede ser un salto de calidad que sea difícil de hacer. Sí, eso que ahora mismo has dicho, pues tiene que ver ya, bueno, con soluciones de políticas concretas en el campo energético. Por supuesto, relativamente afecta a una política industrial y, por otro lado, a una política medioambiental. Todo ello tiene que formar parte del debate político, bueno, a partir del cual determinadas propuestas cuajen, bueno, y los partidos lleven en sus programas de una manera u otra, de manera clara ante la ciudadanía. Claridad que muchas veces se echa en falta, ¿no? Desde un planteamiento, insisto, republicano, pues la participación de la ciudadanía es seña de identidad de la tradición republicana. No se trata solo de que el Estado proteja el derecho de los individuos, que debe de hacerlo,
sino que también desde el ámbito político se potencie la participación política de la ciudadanía, que puede ser de muchas maneras, no solo en los momentos electorales fuertes y explícitos de participación política. El mismo filósofo Habermas habló hace décadas de cómo la articulación de una opinión pública que de verdad sea, cosa que a veces está un tanto distante de la realidad, ¿no?, sea un espacio de debate público, bueno, pues una especie de soberanía fluidificada, de soberanía ciudadana que fluye, dando argumentos a partir de los cuales, como digo, las posiciones políticas se perfilen, cuajen, pasen a los parlamentos y a las instituciones donde hay que tomar las decisiones correspondientes. Parlamentos que no deben ser solo espacios de contar votos en una aritmética que puntualmente se desarrolla en unos momentos u otros, sino que tienen que ser espacios de verdadero debate político, de deliberación. Una democracia republicana es una democracia deliberativa, y eso es lo contrario de una democracia sometida a criterios tecnocráticos. Hay que tener en cuenta, bueno, pues los criterios técnicos, pero no debemos estar sujetos a las solas decisiones de los expertos sin contar con ese debate parlamentario o sin contar con el debate ciudadano una vez que la ciudadanía está bien informada al respecto, cuestión que es también fundamental para resolver las cosas airosamente. Has mencionado pues cuestión tal como las tierras raras, pues esos minerales que antes pues no estaban tan en el horizonte porque no eran tan necesarios para las industrias, las tecnologías que se usaban, y hoy pues toda la tecnología informática, telemática, automovilística y de otros tipos necesita, como bien sabemos, esos minerales tan cotizados. Claro, cuando no hay condiciones para plantear esto, su misma explotación como un recurso viable con todos los requisitos ecológicos y de todo tipo y sociales, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre algo así como lo que estamos viendo que pasa en Ucrania, donde, bueno, pues entra Trump, ¿verdad?, con un planteamiento neocolonial extractivista para explotar determinados recursos con el señuelo, que está por ver que funcione, de que puede con ello, bueno, traer cierta pacificación o cierta paz a Ucrania en la guerra que soporta por la invasión de Rusia. Bueno, estamos en ese contexto donde esos que se disputan la hegemonía en sus respectivas áreas, poniendo patas arriba, no diré el orden global, el desorden global, pero aún más desordenado, bueno, pues claro, fuerzan tremendamente pues las situaciones no solo ecológicas, económicas, tecnológicas, sino también, bueno, de la democracia que sería deseable. Ni hay una democracia como tal en Rusia, pero es que la democracia ucraniana, a resultas de ese mismo proceso neocolonial al que puede verse sometida esa democracia, bueno, pues en la hipótesis incluso de que la guerra, si no se soluciona, al menos se contenga con alguna especie de tregua, bueno, pero eso queda ahí en una posición muy lastrada por esos poderes, ¿verdad?, tecnocráticos, y en este caso que funcionan en el orden global, que están vinculados a grandes transnacionales tecnológicas, ¿verdad?, y bueno, en manos de un Trump que trata de diseñar el mundo en función de los propios intereses, y no ya tanto políticos de la sociedad estadounidense, sino de los propios intereses de una élite o una oligarquía económica a la cual en verdad es la que más representa. Por lo tanto, digamos de camino que ese presidente que llegó a la presidencia de nuevo de la mano de un partido que se autodenomina republicano, ni opera republicanamente hacia adentro de los Estados Unidos, ni mucho menos opera con criterios de republicanismo cosmopolita hacia afuera. Bien, son realidades de nuestro mundo que habrá que reconducir. Insisto, en el fondo de todo esto hay un concepto de soberanía que necesita ser revisado profundamente. Y diré más, un concepto de soberanía que necesita ser manejado como un concepto laico. El concepto de soberanía encierra, digamos, mucha sacralidad, muchos elementos criptoteológicos que vienen de donde procede históricamente ese concepto. Bueno, y claro, en función de la soberanía, pues se hacen determinadas cosas invocando razón de Estado de una manera abusiva, muchas veces contra derecho, por supuesto, contra el derecho de los mismos Estados que invocan la razón de Estado. Bien, en vez de hablar de razón de Estado, prefiero hablar de la razonabilidad de las decisiones, la razonabilidad, digamos, de los planteamientos políticos.
la razonabilidad con la que operan nuestras instituciones, es decir, cómo insuflamos cierta racionalidad, la racionalidad de lo razonable, no una racionalidad engreída, abrumadora, eurocéntrica. En fin, todo esto son elementos de ese republicanismo cosmopolita. Bueno, todo ello partiendo de esa reflexión sobre lo tecnológico, lo ecológico, las energías, las tierras raras y el debate que todo eso requiere. Sí, ciertamente es interesante en el marco europeo. Decías Estados Unidos, ellos también tienen necesidad de algo más que chapa y pintura, porque en buena medida cuando surgen con ese milagro laico que supuso la situación en 1776, en el que los integristas de Boston con los más anglófonos en el ámbito religioso de Virginia, estaban los cuáqueros de Pensilvania, que pudieron hacer un equilibrio en donde la separación iglesia-estado fue lo que acabó permeando en el sistema político estadounidense, pero claro, la suma de un sistema indirecto, porque no eliges al presidente, eliges al colegio electoral que suma los 100 senadores con la Cámara de Representantes, hace ese juego en el que si fuera nivel puro, entonces Hillary Clinton habría sido la presidenta porque ganó por 3 millones, pero tratan de establecer ese equilibrio en el que no tenga todo el poder, porque entonces California y Nueva York y Texas y Florida tendrían todo el peso y en medio pues no tendrían ningún poder político. Pero claro, han pasado 250 años que van a celebrarse dentro de poco y ese paso evidentemente ha tenido una afectación en la que el sistema no funciona, sobre todo teniendo en cuenta de que Trump se robó el Partido Republicano. Este no es el partido de Nixon, ni siquiera de Reagan, ni de ninguno de los candidatos o presidentes que ha tenido el Partido Republicano tradicionalmente. Es algo distinto, completamente diferente, hasta el punto de que el Partido Republicano en teoría era bastante poco jacobino, poco centralista, y ponía el depósito en los condados, en los estados, y este es intervencionista, lo cual es contrario radicalmente a Reagan, y desde el ámbito federal para tratar de imponer sus ideas, con lo cual ciertamente es algo completamente distinto, pero lo de la renovación de la República de Estados Unidos, eso tendrá que hacerlo ciertamente otro. En el caso de España resulta sorprendente porque siempre te dicen lo mismo. La situación debe vehiculizarse a través de la reforma express, no, porque la express es la del 135 en agosto del 2011. No, la reforzada, la difícil. Y te tienes que enfrentar a 2/3 en el Congreso, 2/3 en el Senado, disolución, referéndum, y otra vez 2/3 y 2/3 para llevar a cabo tu reforma de la Constitución. Y eso es como la espada de Damocles que dices, ¿cómo supero esto? Sí, has tocado ya el fondo, la cuestión de fondo en cuanto a procedimientos, ciertamente. Sí, la parte complicada. Sí, es complicado, es complicado. Por eso insisto mucho en cómo reforzamos cultura republicana, que una ciudadanía, consciente de ello y de su necesidad, suponiendo que podamos convencer los que estemos convencidos de ello, puede asumir un planteamiento republicano. Ya digo, desde un concepto republicano de ciudadanía, que requiere esa cultura republicana de fondo, desde una idea republicana de democracia, por lo tanto, muy participativa, donde el poder se conciba no solo con esa división o separación tradicional de legislativo, ejecutivo y judicial, sino que además haya una distribución y un reparto territorial del poder, que es lo que supone un planteamiento federalista coherente y consistente, y que, además otras claves pues funcionen también adecuadamente, como avanzar en laicidad, y no solo en las formalidades de un Estado laico, sino en una política que atienda, digamos, a la laicidad como elemento de configuración de una sociedad con igualdad de oportunidades, sin discriminaciones de ningún tipo, tampoco por adscripciones religiosas, ideológicas o de conciencia, donde todos tengamos pues esas posibilidades de participación política de una manera equilibrada, buscando, como dijo Philippe Petit, no solo que no interfieran en nuestras vidas, lo cual es algo muy liberal
y tiene su mérito, sino que no haya relaciones de dominación. Y es ahí donde los republicanos recoge o engarza fuertemente con la tradición socialista, incluso poniendo de relieve no solo la primacía de objetivos de justicia e igualdad y por supuesto de libertad, sino también recuperando la idea de fraternidad, ¿no? La idea de unas relaciones entre iguales, ¿verdad?, que implican pues un compromiso desde la virtud cívica en la que nos podemos encontrar. En fin, hay que realizar todo eso. Si esa conciencia republicana va creciendo, se podrá afrontar un proceso tan complejo como el que queda en nuestra Constitución, como el que quedó plasmada, como lo previsible, lo previsto para su reforma, que ciertamente produce una enojosa, por decirlo suavemente, situación de bloqueo, ¿no? Hay quien ha dicho, no le falta la razón, que esa dificultad de reforma de la Constitución era una especie de blindaje, especialmente de la corona, ¿verdad? Como lo que resultó de la transición política, una vez que en el mismo paquete de la democracia iba incluida la monarquía, tal como venía además designada desde el dictador mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer ese bloqueo? Y además seamos conscientes de otra realidad. Nuestro Estado es muy sentida desde hace años, aunque pasa por distintos momentos y tiene sus baches, avanzar más allá del Estado autonómico que hemos configurado, que igualmente con todas sus virtudes que nos han propiciado alcanzar pues ciertos logros en el desarrollo de las distintas comunidades autónomas, pero que aparte de otras cuestiones que haya que solucionar, como lo relativo al sistema de financiación u otras cosas, pues ese Estado autonómico tiene serias dificultades de coordinación vertical y horizontal de las comunidades con el Estado, el gobierno y la administración central, y de las comunidades autónomas entre sí o con otras instancias de los países vecinos de la misma Unión Europea, ¿no? Bueno, pues claro, eso va a ser difícil de solucionar si no hay un efectivo pacto federal. Y esas dificultades de coordinación que se pusieron de relieve, por ejemplo, en todo el contexto de la crisis que supuso la pandemia COVID-19, pues eso, bueno, pues está ahí. Pasan los hechos, pasa la pandemia y, bueno, se aparcan los problemas y no se le hinca el diente a ciertas cuestiones hasta que aparece una nueva problemática. Veremos a ver cómo se soluciona todo relativo a la financiación del sistema autonómico, que puede levantar muchas ampollas y muchas disonancias entre comunidades autónomas, ¿no? Pero porque no hay un pacto federal explícito en España. Claro, aquí pasa lo mismo que con el republicanismo. Tiene mala prensa el federalismo. No hemos logrado, ¿verdad?, que haya verdadera convicción federalista en amplios sectores de la sociedad española, no solo por la izquierda, sino también por la derecha. Muchos siguen interpretando que el federalismo es disolutorio del Estado, que va contra... No, el federalismo es un pacto, ¿verdad?, digamos, desde las voluntades políticas a favor de una unidad del Estado que se hace cargo de la pluralidad. Y ahora mismo hay que tener en cuenta además que no solo pluralidad de realidades nacionales, de comunidades diversas, sino una pluralidad cultural intensa, ¿verdad?, de una sociedad que necesita interculturalidad, dada nuestra misma complejidad demográfica, bueno, y de diversidades de todo tipo, que hacen que nuestra convivencia necesite nuevas bases, nuevos enfoques, nuevos cauces, para que todo ello fluya como democráticamente debe ser, ¿no? Efectivamente, es un asunto complejo el tema de la financiación, porque ocupa la financiación de las comunidades de régimen común el 94% de la población, y parece que es un debate como si no existiera, con la red en el propio Estado, con una visión respecto de la paretoeficiencia, lo cual destruye cualquier posibilidad de acuerdo, porque, como se establece la paretoeficiencia, cuando uno de los actores obtiene un beneficio, no puede ser en detrimento de alguno de los que también participan del hecho, con lo cual el Estado, en teoría, en el tema de la financiación, debería de dar más dinero a las comunidades autónomas, a la vez que ninguna comunidad autónoma pierda nada de lo que ya tiene ganado, con lo cual es la cuadratura del círculo y impide que se hiciera en 2014, ni en 2019, ni en 2024, a pesar de que a fin de cuentas es el dinero que se gasta en presupuestos públicos, ya sea para educación, sanidad, servicios sociales. Es algo tremendo, pero casi igual de difícil el tema de la reforma de la Constitución, en la mayoría reforzada,
que creo que el único que lo pudo hacer individualmente fue Felipe González en aquellas primeras elecciones con 202 diputados, a pesar de que técnicamente ya había hecho su trabajo precisamente en la época de la transición en la propia constituyente, porque la mayoría mecánica de esos 7 padres de la Constitución eran 3 de UCD y 1 de AP, con lo cual votaban mecánicamente, hasta que al final alguien en el Partido Socialista dijo, si hacen eso, vamos a tener que cambiar la Constitución cuando lleguemos nosotros. Y por lo tanto, ahí Abril Martorell y Alfonso Guerra, enfrente del Congreso, pues estuvieron mano a mano, y luego eso pasaba por la ponencia, y por lo tanto, por eso se pudo hacer una Constitución amplia, no de una parte, como había sido el mal español en el siglo XIX. Cierto es que la Constitución del 78 incorpora innovaciones, por ejemplo, la adicional primera o la derogatoria segunda, que en lo que me compete, por lo menos a mí, me corresponde decir que está bien traído a la hora de las nacionalidades y regiones, como viene en la parte del artículo 2, que también habla de la solidaridad de los pueblos, que está muy bien a la hora de incorporar lo que en el artículo 14 habla de la igualdad de todos los españoles. Pero ciertamente, como decía Thomas Jefferson, cada generación debe tener su propia constitución. No significa que tenga que ser una constitución 100% nueva. En Estados Unidos es a través de la posibilidad de incorporar enmiendas constitucionales. Pero sí, hay elementos a través de la federalización, pero hay esas rémoras que son de política práctica. Cuando Galicia aspira a tener el tema del litoral, que ha sido firmado recientemente, pero también meteorología, que de facto ya están haciendo, la AP9, que lleva un montón de tiempo atascada en el Congreso, el tema del derecho civil foral en Valencia, que no sale de las Cortes Valencianas, y cuando llega al Congreso dicen que no está en la Constitución. Cuando en el Estatuto de Aragón nos encontramos con referencias forales que van en contra del pacto decreto de nueva planta de 1714 respecto de Aragón, y en parte también no casando muy bien con el marco constitucional. El tema lingüístico, a Pumares, secretario general del Foro, le insultaron y le pusieron vallas en las carreteras de Asturias por defender el asturiano como lengua oficial para poder incorporarla en el Estatuto de Asturias. La región leonesa, que quiere ser una comunidad autónoma, y lo equiparan al procés y al separatismo catalán, sin entender que los leoneses nunca han dicho que quieran dejar de ser españoles. Con lo cual el bagaje de fondo es ciertamente complicado a la hora de integrar elementos que en buena medida, poniendo como ejemplo la situación de la Iglesia, y eso que la Iglesia va a paso lento, va muy suavemente. Seguramente necesitarían la Iglesia un cónclave para tener un Concilio Vaticano III y clarificar sus posiciones. Algo parecido seguramente necesitaría España, algo donde pararse, reflexionar y poner en marcha ese proceso republicano que comentas. Sí, has planteado muchísimas cosas, sí, con muchas referencias históricas, lo cual muestra, en fin, cuántos hilos se nos anudan en tantos problemas, y a veces con nudos difíciles de desatar, ¿no? Diría una cuestión. Ciertamente lo que salió de la Constitución es un Estado abierto a determinados desarrollos, incluido el autonómico, como efectivamente quedó plasmado en el texto constitucional como una posibilidad, a la que se fueron acogiendo, bueno, lo que acabarían siendo las distintas comunidades autónomas a partir justamente de aglutinar iniciativas provinciales, lo cual es una de las claves también del mapa autonómico resultante, ¿no? Bueno, salvo las cuestiones de Navarra, País Vasco, en fin, por las peculiaridades propias, bueno, también de viejas raíces históricas y que están recogidas en las constituciones, en las respectivas transitorias, bueno, y el caso también de Galicia y Cataluña y Galicia, cuyos estatutos de autonomía, bueno, ya empezaron, uno fue aprobado de Cataluña ya en la República, el de Galicia también empezó a ver la luz, el de Andalucía se quedó en puertas meramente. Bien, pero ¿qué ocurrió? ¿O qué ha ocurrido desde nuestra democracia inicialmente establecida en el 78 hasta acá?
Bueno, pues que el crecimiento del Estado autonómico, cuya situación hemos comentado antes, con sus logros y déficits actuales constatables, pues ha sido un crecimiento, diríamos, por vía inductiva, ¿no? Es decir, que no estaba todo previsto, nunca está todo previsto, pero que si no había un pacto federal previo, y entonces fue resultando, en fin, como un puzzle que iba encajando las piezas. En un momento aquello se trató de armonizar con la famosa LOAPA, luego aquello hubo que enderezarlo de nuevo, vinieron los procesos de revisión y reformulación de los estatutos, generando reformas estatutarias, algunas de las cuales pues nos han traído a problemas considerables, como fue, bueno, pues lo que supuso el pronunciamiento, sentencia o resolución del Tribunal Constitucional respecto al estatuto tal como salió de Cataluña del Parlamento y luego refrendado en las mismas Cortes, y sin embargo el Tribunal Constitucional, pues en fin, retiró puntos significativos del estatuto, lo cual fue ciertas chispas para todo lo que ya supuso el proceso posteriormente y el auge del independentismo. En fin, son todas las historias de nuestro panorama contemporáneo, incluso reciente. ¿Cómo empezamos a rearticular todo esto? Claro, un planteamiento republicano, como he dicho antes, exige deliberación, exige participación política, exige, bueno, ser consciente de la separación y distribución territorial del poder, igualmente si asumimos, como debe ser, el federalismo vinculado al republicanismo, ¿verdad? Y todo ello pues requiere, bueno, entrar en una relación mucho más, diría incluso cordial, comunicativa, entre fuerzas políticas si queremos salir del atasco, ¿no? Y eso está realmente difícil, digamos, tendríamos que tomar conciencia colectiva de que si los problemas no se abordan, se pudren cada vez más. Y cada vez más va a ser más difícil abordar su resolución. Mira, en este punto, mira que abogado por el federalismo, incluso, bueno, en la misma editorial Tota hace años publiqué un libro del cual este es de alguna manera continuidad, que era Invitación al Federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional. Hace ya eso, creo que era, no sé, en 2010 o por ahí, o antes, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, al hilo de la creación de Granada del Partido Socialista Obrero Español y este tipo de debates en aquel momento, ¿no? Pues no se ha avanzado nada al respecto y la situación está más complicada. Bueno, y al hilo de esto me acuerdo de un autor que he citado y he trabajado mucho por razón del federalismo y por razón de las cuestiones de interculturalidad, etcétera, que es un canadiense. Los canadienses entienden de este tipo de cosas, federalismo, interculturalidad, etcétera. Es Bill Kymlicka. Y Bill Kymlicka, en alguno de los escritos, siendo un gran teórico del federalismo, pues dejó una frase que me impactó mucho y me viene muchas veces a la cabeza, ¿no? El federalismo es una buena solución, es una solución idónea para encauzar incluso tensiones nacionales o nacionalistas en estados plurinacionales, que no hace falta que para hablar de federalismo proponerlo un estado tenga que ser plurinacional. Estados Unidos, que has mencionado, es un estado federal, los Estados Unidos, y no tienen tensiones nacionalistas de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo. Pero al decir que, a la vez que decía que el federalismo es un cauce para meter un poco en vereda desde prácticas y procedimientos democráticos esa pluralidad, seguía afirmando Kymlicka, pero en muchos casos el federalismo llega tarde. Esa es mi preocupación. ¿Llega tarde? ¿Cómo hacemos que lo necesario que parece imposible se verifique? ¿Cómo trabajamos el imposible necesario, que es lo que, bueno, otro filósofo, Etienne Balibar, un filósofo, en fin, muy querido, bueno, por buena parte de la izquierda, por sus aportaciones en muchos sentidos, dijo de la misma Unión Europea? Parecía un imposible, pero es un imposible necesario. ¿Cómo se le da forma? ¿Cómo se encauza? ¿Cómo afronta sus crisis? Y ahora mismo, en fin, desde todo lo que supone Orbán, desde todo lo que supone, bueno, el proceso incierto que se vive en Rumanía, desde, bueno, las derechas que crecen en Alemania, en Francia, en Italia, bueno, y aquí en España tenemos la ultraderecha también propia del lugar con Vox, etcétera. Desde una Unión Europea, en fin, que se contradice en sus mismos principios con su pasividad escandalosa ante lo que ocurre con el genocidio de Israel en Gaza, etcétera. ¿Cómo mantenemos eso que parece imposible pero que es necesario?
Bueno, pues vale plantearse algo análogo para nuestro Estado. Si es necesario el federalismo, nos puede parecer imposible. ¿Cómo convertimos lo imposible necesario en factible? Yo creo que la apuesta no podemos darla por perdida, digamos, porque además consideraría regresivo, bueno, pues una multiplicación de estados en un contexto, bueno, donde ya estamos diciendo que el Estado nacional de origen decimonónico está rebasado. Bueno, lo que hay que generar son estructuras de coordinación, de participación, de interdependencia, que también mencionabas hace un tiempo, si no recuerdo mal, ¿no? En fin, cómo hay que articular todo eso. Y sin duda, pues son retos que tenemos muy presentes. Pero a su vez, y perdona que a lo mejor me prolongue más de la cuenta, pues otra cuestión que me acompaña siempre es un dicho recogido por el escritor venezolano Uslar Pietri hace muchos años en su libro La isla de Robinson, que el protagonista es Simón Rodríguez, mentor de Simón Bolívar, y pone en boca de Simón Rodríguez, bueno, mira que para constituir repúblicas en los procesos de emancipación de los territorios hispanoamericanos respecto a la corona española, bueno, para construir república hace falta ciudadanos republicanos. Bueno, pues lo mismo. Igual que para construir federalismo hace falta convicciones federalistas compartidas, pues necesitamos una ciudadanía republicana y eso requiere el cultivo de una cultura republicana. Sí, es cierto que para una república se necesitan ciudadanos republicanos y en buena medida se da la curiosa circunstancia de que hay países que son democracias, pero sus ciudadanos no tienen por qué ser demócratas. No necesariamente, sobre todo cuando no se les ha cultivado como demócratas y se ha dado por hecho que su educación es la de un demócrata, cosa que luego tiene sus consecuencias a la hora de un montón de casuísticas sociales, sobre todo teniendo en cuenta de que para ese tránsito, para superar esos 2/3, para superar el referéndum, se tiene que apelar no al atrincheramiento ideológico de un sector, sino apelar a lo que suponen esos 350 diputados en el Congreso, a lo que suponen todos esos votantes que pueden votar a partidos que pueden tener parte de esas 170 señorías que votaron en contra de la última investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque con los 180 que votaron favorablemente no adquiere carta de naturaleza de esos 2/3, con lo cual también hay que incorporar a agentes que pueden, dicho de alguna manera, sentirse parte de la derecha sociológica, pero sentir que pueda ser viable un proyecto de derechas, conservador, liberal, democristiano, desde un punto de vista republicano. Sí, lo dices. Es verdad que, bueno, hay repúblicas que son contradictorias con lo que el republicanismo supone, hay democracias que son contradictorias con lo que supone, digamos, una democracia bien constituida y que funcione razonablemente bien. Bueno, ya que hemos mencionado lo de Gaza, Palestina, Israel que muchas veces, bueno, se presenta tanto desde dentro como desde fuera como, bueno, que es la única democracia en Oriente Medio, en fin, con esa visión tan, no deja de ser eurocéntrica, occidentalista y colonial. Bueno, pues claro, ahora mismo democracia en Israel pues deja mucho que desear como democracia. Sí, tienen elecciones, pero en tanto que Estado democrático de derecho, pues casi que hay que decir, o sin casi que es un Estado fallido, ¿verdad? Entonces, hay que buscar, bueno, la coherencia y la consistencia en nuestros proyectos y los medios para hacerlos viables, ¿no? En el caso de España y nuestra democracia, bueno, por eso hablo de esa república por venir, que hay que trabajar, ¿no? Que se presenta en un futuro incierto, bueno, pero que supone un horizonte más que deseable. Algunos los consideramos necesarios para un Estado que sea viable en el largo plazo, con todos los ingredientes que, en fin, en nuestra conversación hemos ido sacando a relucir, ¿no? Pero eso requiere, bueno, pues ese contexto adecuado para que un texto constitucional republicano algún día vea la luz, ¿no? Claro, nuestro panorama actual es muy desolador en ese sentido, ¿no? Los cauces de comunicación entre las fuerzas políticas
están muy lejos de ser efectivamente transitables para una comunicación política efectiva y fructífera, ¿no? Y a veces esto, pues no solo entre posiciones más antagónicas, sino entre posiciones próximas en el seno del mismo gobierno, entre el bloque que apoya, como también acabas de mencionar, al presidente Sánchez, pues las divergencias son a veces muy fuertes y se van sorteando ahí mal que bien. Pero claro, la misma ciudadanía va teniendo la sensación de que, bueno, el recorrido es tan tortuoso que, bueno, se presenta como muy alentador de cara al futuro. Y veremos a ver qué nos depara ese futuro en procesos electorales inmediatos, ¿no? Por lo demás, bueno, pues, digamos, muchas veces he comentado con personas de distintos signos políticos que se reclaman muchas veces, o nos reclamamos del republicanismo, vamos a meternos todos, y bueno, pues a veces hay ciertos sectarismos, se ponen por delante ciertas cuestiones que lastran ese republicanismo. El republicanismo supone pues un respeto serio y cabal a la ciudadanía, a su pluralidad, digamos, incluso se maneja la noción de pueblo, el pueblo como demos, el pueblo, digamos, que está siempre por venir. Lo recojamos también la expresión, en traste de construcción, que no es sin más un pueblo étnico. Los planteamientos étnicos dan lugar, de una manera u otra, a políticas excluyentes. Bueno, pues mencionar otro caso, que no es el nuestro, pero es bien patente. Es decir, lo que le ocurre a la democracia de Israel, que está lastrada por un Estado concebido fundacionalmente en unos términos muy étnicos, aunque tiene un determinado porcentaje de población digamos, árabe, Palestina, no son los palestinos de los territorios ocupados o de Gaza, Cisjordania, etcétera, del mismo Estado de Israel, pero absolutamente marginados, discriminados, sufriendo pues un apartheid notable en el propio Estado, ¿no? Entonces, bueno, porque se concibe como un Estado étnico judío. Cualquier etnicismo, bueno, pues da lugar a esos planteamientos excluyentes. No concluyo que todo nacionalismo es etnicista, pero todo nacionalismo, independentismo también, por supuesto, si es el caso, pues tiene que tener en cuenta, bueno, a lo que obliga la lógica democrática, que está llamada no solo a ser integradora, sino a ser inclusiva. Si todo eso se tiene en cuenta, las cuestiones migratorias se abordarían con otros criterios distintos de los que muchas veces se están haciendo valer. Considera que yo creo no haber mencionado a Israel en ningún momento, por lo menos de lo que recuerdo, y quien vea los diferentes conversatorios, especialmente aquellos con Gustavo Weidler, entenderá por qué. Al respecto de la situación actual en el Estado español, es bastante triste en cuanto a la realidad de estar en un periodo entre elecciones, que las próximas elecciones, ya sean municipales, autonómicas, forales, generales, van a ser entre mayo y julio, presumiblemente de 2027, con lo cual se abría un paréntesis para solucionar temas de fondo sin la presión electoral. Por ejemplo, el tema de la financiación autonómica habría sido una oportunidad magnífica para tratar de encauzarla, en la que los partidos no tienen esa presión de lo partidista, de lo electoralista, pero pareciera que se acerca otro ciclo electoral. Habrá elecciones andaluzas en 2026, de León y Castilla en 2026. En otro tiempo se habrían tratado como elecciones regionales y ya está, pero parece que ahora tienen ese matiz de que cualquier elección tiene un matiz nacional y van los líderes y ponen los focos y el discurso ya no va de la calle o de la papelera o de la línea de autobús o de la situación de la agricultura o la ganadería, sino de los temas que uno puede seguir tratando todos los miércoles en el Congreso de los Diputados en las preguntas al gobierno, con lo cual ahí parece como que se ha perdido, a pesar de que estamos en 2025 y quedan 2 años, parece que se ha perdido esta ventana de oportunidad. Y si se ha perdido para lo pequeño, pareciera difícil el tema de jugar a grande con el tema del tránsito hacia esa república que comentas en el libro. Sí, sí, coincido totalmente. Bueno, por cierto, sí, sacaba a colación el caso de Israel, es al hilo de democracias que luego no resultan consistentes con lo que la democracia implica, ¿no? Dejando eso ahora, atendiendo a la cuestión planteada, pues efectivamente, es verdad que es innegable
una correlación entre problemas de distintas escalas, ¿no? Porque, digamos, las distintas escalas, es decir, lo municipal, autonómico y estatal, pongamos por caso esos tres niveles, no son compartimentos estancos, están correlacionadas. Pero es verdad que en el contexto actual, al hilo del presentismo, bueno, y de esa política inmediatista, bueno, y tan mediatizada, ¿verdad?, por tantas cosas, y no aludo con ello a los medios, sin más, sino a todos que son obstáculos que obstruyen procesos dialógicos o deliberativos, bueno, pues, digamos, se está en un punto donde no es que los compartimentos sean estancos, que no deben serlo, sino que hay una constante confusión entre unos niveles y otros, lo cual tiene que ver con el federalismo, que el federalismo supone autonomía para compartir autogobierno, ¿verdad? Autonomía y además en un grado considerable según el pacto al que se llegue. Pero ahora mismo estamos en una fuerte contaminación de unos niveles por otros, de manera que todo resulta succionado por determinadas problemáticas que muchas veces son las que en los medios y en las redes, por ejemplo, tienen pues un relieve mayor y que impiden pues debates en serio respecto a cuestiones que afectan a la ciudadanía. Claro, así nos llevamos desagradables sorpresas por falta de previsión, porque determinados problemas en su momento no se pusieron en la escena pública y política como debiera de haberse hecho. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la vivienda, que ahora mismo es una situación sangrante para muchos conciudadanos y conciudadanas nuestras, especialmente jóvenes, pero no solo. Pues mucha gente se ve obligada a irse de su vivienda por las presiones urbanísticas o de grupos de poder, o todo lo que supone la dinámica perversa en la que ha entrado la vivienda de manos de la turistificación y los alquileres, pisos turísticos, etcétera. Y entonces, bueno, ¿cómo no se ha visto eso antes? O si se veía venir, ¿cómo no se han puesto bases para solucionarlo desde hace ya décadas en que, bueno, por ejemplo, todo eso de los efectos de la turistificación empezaba ya a darse a la vista de todos, ¿no? Tal vez por una situación ligada al voto. Y voy a poner dos ejemplos. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, que viene después de la legislatura de Aznar, que hace la ley del suelo, haciendo una aberración tremenda que hizo la burbuja inmobiliaria, se encuentra con la posibilidad de pinchar la burbuja. No que se la pinche la crisis de 2008, pincharla él. Pero eso hubiera significado tal vez una derrota de Zapatero en 2008. Veía que hacer ese movimiento, como pasó con el señor Peel en el siglo XIX, que hablaba de proteccionismo y librecambismo desde el Partido Conservador, siendo primer ministro, muy efímero, porque hizo lo que tenía que hacer, pero eso le congració unas enemistades enormes en el Partido Conservador y le acabaron quitando, a pesar de que de larga duración su política fue efectiva para el Reino Unido. Haber hecho eso Zapatero le hubiera convertido en un presidente de un mandato en vez de dos. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con Santander, Partido Popular, algo completamente distinto, tratan de introducir una tarjeta para unos monolitos de administración que están haciendo, y solamente preveían dos elementos como ciudadano: el que está empadronado, y todo el resto eran turistas. Con lo cual, una persona que puede vivir en un municipio adyacente, no exactamente Santander, que tiene que estar trabajando en Santander, sería considerado turista. Claro, porque tampoco tenemos una definición clara de lo que es turista. O cuando se hace la turismofobia por parte de algunos ciudadanos que ejercen el turismo en otros lugares. Con lo cual, esa situación es complicada a la hora de visualizar los elementos de fondo, sobre todo porque los damos por hecho. Damos por hecho las definiciones cuando jamás nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son las definiciones de las palabras que estamos utilizando. Efectivamente. Es que también, bueno, no vamos a cargarnos aquí de citas y de referencias. Hay quien dijo que no hay política sin palabras, es decir, sin lenguaje, sin discurso. Y lo que constatamos es que hay muchas veces en nuestras dinámicas políticas un déficit notable de discurso argumentativo. Es verdad que en la política, digamos, no se mueve solo con un discurso frío de determinados conceptos y determinados datos, sino que necesitamos
digamos, unas razones, bueno, que están empapadas de cierta pasión política. No hablo de una política emotivista, ¿eh? Eso creo que hablar de emociones es un nivel muy primario de los afectos, y creo que nos hemos metido en una dinámica intelectual y también de discursos muy pobres cuando hablamos de esa política de las emociones o cosas parecidas, ¿no? Pero estamos muy ayunos de discursos, es decir, de dar explicaciones, de dar argumentos. Y claro, eso requiere, pues, lo que mencionamos hace unos minutos, un largo recorrido, ¿verdad? Y una deliberación en distintos foros. Llevar esos debates a la sociedad civil, a la sociedad, a las asociaciones de vecinos, a nuestros municipios, a la prensa, cuando ello es procedente, a los partidos políticos. En los partidos políticos, en muchos casos, podemos verificar hoy que hay debate político. ¿Qué se hace en los congresos de los partidos políticos? Por cierto, cada vez más breves, porque poco más y duran lo que dura un aplauso. Bien, entonces, claro, todos esos son déficits que se van acumulando. Luego llegan unas elecciones. ¿Quién se pone a desgranar razones para que la ciudadanía comparta una estrategia política? Entonces, claro, surgen ahí los temores de que si se entran en determinados debates, pues las elecciones se pierden. ¿Por qué nadie aborda muchas veces el debate, por ejemplo, en torno a la cuestión migratoria, con verdaderas razones y no con falsedades, con tópicos, con prejuicios, como tantas veces ocurre, ¿no? Muchas veces aparece cualquier político o política, bueno, y saca la fórmula. Bueno, es que hay que hacer pedagogía con la ciudadanía para... Vamos a ver, la ciudadanía es adulta. La ciudadanía no necesita pedagogía, si entendemos además el término, en fin, en su etimología. Pero es que además cuando se habla de pedagogía, pues se está induciendo pues cierta infantilización de la ciudadanía. La ciudadanía necesita razones, necesita explicaciones de por qué se toman las decisiones, por qué se hace lo que se hace, por qué se hacen determinadas alianzas, cuáles son exactamente los términos de los pactos que se formulan. Si algo se renuncia, ¿por qué se renuncia a ello? ¿Por qué se presentan otras, digamos, situaciones en aras de a lo mejor un consenso o acuerdo en unos términos ventajosos para las partes? Hay un déficit notable de discurso en torno a ello. Y ciertamente eso creo que va en perjuicio de la democracia, en perjuicio de los procesos electorales, y no tiene nada de republicano. De momento la gente se puede quedar con el libro. ¿Cómo está siendo la recepción, la socialización del libro? ¿Hay feedback respecto de la gente que ya lo está leyendo? Bueno, la verdad es que el libro lleva un par de semanas circulando, sé que me faltan pocos elementos, tengo pocos elementos, perdón, para responder a la pregunta. Sí es verdad que ya estuve en sendas presentaciones de la obra, invitados por compañeros y compañeras de distintas asociaciones. Fue una en Zaragoza y otra en Gijón, al hilo, bueno, de la Semana Republicana en torno al 14 de abril, fechas previas. Bueno, y la verdad es que fueron sesiones de presentación muy agradables, ¿no? Con un público, bueno, en número, en fin, suficiente para un acto de esas características, y generando pues un debate muy rico en los dos casos. Muy rico porque a mí como autor, bueno, pues ese feedback pues me sigue enriqueciendo en los planteamientos, y a la hora de presentarlo pues uno va detectando de todo lo que he expuesto en este libro, y que la gente pues que se haga con él, da la amabilidad de leer si le interesa, pues dónde pone los acentos. Eso es muy importante de detectarlo, ¿no? Por lo demás, el libro pues también recoge trabajos de mucho tiempo atrás, algunas publicaciones que salieron en distintos medios de comunicación, sobre todo en la última parte, dedicada más explícitamente a la realidad española, y en otros casos, bueno, de cuestiones que he ido tratando, y no solo en nuestro país, sino en otros contextos latinoamericanos, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre atentos, por ejemplo, también en cuestiones que afortunadamente he podido tratar con mis estudiantes en las asignaturas que imparto en grado, en máster, en nuestras facultades. Por lo tanto, bueno, todo esto han sido elementos que me hacen pensar que el libro puede ser útil. Bueno, y creo que si alguien disfruta de su lectura y le resulta provechosa, pues a quien es autor de estas páginas, que en este caso soy yo, pues es la mejor recompensa que puede tener. Por lo demás, bueno, pues agradezco mucho una conversación, bueno, tan fructífera y tan bien llevada como la que he podido disfrutar de la mano de tus intervenciones, ¿no? Yo encantado.
Creo que se puede buscar también online, a pesar de que lo más razonable es estar con el librero de confianza para Sí. enriquecer esa red de confianza que es la librería de proximidad, pero también se puede conseguir a través de internet. Sí. De todas maneras, la distribución va a su ritmo, pero bueno, Editorial Total publica muy bien, los textos están publicados de manera muy cuidada. Es muy de agradecer a quienes somos de esa familia editorial en muchas de nuestras obras, no en todas obviamente, pero distribuye muy bien, en fin, lleva pues cierto tiempo para que llegue a muchos rincones, ¿no? Pero ahí estamos, en esa tarea también. Bien, pues muchas gracias. Los que hayan llegado hasta aquí, pues por supuesto pueden dejar comentarios, preguntas y lo que consideren oportuno. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta otra ocasión, que seguro que se nos podrá presentar. Buena tarde. Perfecto, igualmente.